Hola, bienvenido a Tiempo de Bendición. Este es el día, este es el tiempo que hemos preparado para compartir sabiduría de Dios, para compartir principios, valores, leyes que son del reino de Dios para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y si aún no lo tiene, sea este día, este momento, la oportunidad de cambiar para bien. Así que le animo en este día a permanecer con atención por unos minutos, porque no solamente la bendición vendrá sobre su vida, sino también sobre toda su casa. Así que rogamos que el Espíritu Santo traiga la revelación adecuada para poder aprovechar absolutamente todo lo que el Señor ha preparado para los que le aman, para los que le dicen, Señor, te necesito, para los que le dicen, Señor, dame gracia, favor, sabiduría para poder caminar en este tiempo tan complicado, tan difícil muchas veces, para que nosotros podamos salir en victoria en todas las áreas de nuestra vida. Hay en este tiempo y en todos los tiempos ha habido ataques y hay ataques, por ejemplo, a la familia, a la relación familiar, a la economía, a la salud mental. Y cada uno de estos puntos está relacionado uno con otro. Pero en este día queremos hablar acerca de la familia. Muchas veces Dios en su palabra habla de casa, generación, habla de familia. Entonces es importante que si usted es el que está teniendo la responsabilidad espiritual sobre esa casa, esa familia, prestemos atención para poder guiar, para poder ser personas que traen bendición, luz
gracia, favor, sabiduría, provisión de lo sobrenatural, lo cual no se puede conseguir con recursos naturales y humanos. Por tanto, este es el día que el Señor ha preparado para que por allí usted tenga que tomar alguna decisión significativa. Estaban dos de los apóstoles del Señor predicando la palabra y el enemigo también andaba dando vuelta por una ciudad y había una chica, una muchacha, dice la Biblia, que tenía espíritu de adivinación. Entonces le adivinaba la suerte a uno y al otro y cobraba. Y esta muchacha tenía dos amos, o sea, vivía de lo que esta muchacha hacía. Y venía hablando detrás de Pablo y de Silas, y hablando bien, pero un día Pablo se cansó y le mandó que el espíritu de adivinación la dejara y que saliera de ella en ese mismo momento. Y así ocurrió, porque el que está sujeto al Señor tiene autoridad sobre cualquier espíritu que no sea de Dios. Por lo tanto, lo echó fuera y se terminó el negocio. Cuando se le terminó el negocio a esta gente, bueno, hicieron algo a favor de ellos y en contra de Dios. ¿Cómo hicieron algo a favor de ellos? Que estaban teniendo una entrada económica por estar adivinando, usando espíritus que no eran de Dios y haciendo una apreciación en contra de Dios. Entonces dice que alborotaron a la gente, a las autoridades, y dicen: estos están trastornando, estos nos quieren cambiar las costumbres, quieren hacer esto, aquello, lo otro. Levantaron falsos testimonios y bueno, y fueron a parar a la cárcel. Y no solamente a algún lugar así cómodo, sino que fueron a parar al peor lugar de la cárcel, al fondo. Y dice que el carcelero, además de ponerlos presos, dice, aseguró sus pies con un cepo, o sea, para que no hablen y que no caminen, no hagan nada, ¿sí? Y allí estaban. Entonces Pablo y Silas, en vez de quejarse por la injusticia, dice que cantaban himnos para Dios, y todos los presos que allí estaban por algún hecho criminal que habían cometido, estaban allí en la cárcel, y dice que también los oían que cantaban a Dios. Imagínense en esa situación, en vez de estar buscando cómo salir de allí, demostrando su inocencia y todas esas cosas, no, dice que estaban cantando. O sea, es decir, que no tenían ninguna preocupación. Cuando usted y yo caminamos en la voluntad de Dios, sepa que el infierno entero se va a levantar, pero si usted sabe quién está con usted, usted no va a tener temor ni preocupación, porque Dios se va a ocupar de ese tema, de ese asunto. Así que mientras cantaban, dice que vino un terremoto de repente, sobrevino de repente un gran terremoto. Ellos no estaban pidiendo un terremoto, no estaban pidiendo que caiga fuego del cielo, estaban cantando con gozo, con alegría y con gratitud, pero estaban encarcelados y sus pies en el cepo. Y sí, no hay problema, porque lo que nadie puede encarcelar es tu espíritu ligado al Espíritu Santo. Como dijo el pastor, el que nadie puede encarcelar, ni anular, ni cortar, ni echar afuera, ni sacártelo, es la libertad en tu espíritu, cuando tu espíritu está ligado al Espíritu de Cristo. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él, y donde está el Señor, allí hay libertad. Claro, pero lo natural era que estaban encarcelados, los pies en el cepo. Entonces, como no dependían de lo natural ni de decisiones humanas, cantaban a Dios, alababan a Dios. Entonces Dios dice, bueno, ellos no tienen temor, no están preocupados, saben que para mí no hay nada imposible. Y dice que sobrevino de repente un gran terremoto y se sacudían los cimientos de la cárcel. Imaginen, es un peligro que haya un terremoto, pueden caer las paredes sobre ellos mismos y matarlos, pero dice que se sacudían los
cimientos de la cárcel y todas las puertas se abrieron. Y además se cayeron las cadenas de todos los que estaban allí y quedaron sin cepo, sin cadena, sin rejas. O sea, que tenían toda la oportunidad de escaparse. Pero el que se sabe inocente, el que se sabe quién está por él, no necesita huir hacia ningún lado. Y ahí estaban Pablo y Silas. Entonces el carcelero se despierta, estaba tranquilo durmiendo porque estaban los pies asegurados en el cepo, reja, candados, cadenas y todo lo demás, pero cuando vino el terremoto, el carcelero se asoma y ve que están las puertas abiertas y que las cadenas de todos se habían caído. Entonces dijo, acá el que va a pagar las consecuencias soy yo. Así que saca su espada y se iba a matar porque creyó que todos se habían escapado. En lo natural podría haber pasado eso tranquilamente, porque se abrieron todas las puertas, se cayeron todas las cadenas de todos, no solamente de Pablo y de Silas, sino de todos los presos. Y Pablo y Silas contuvieron a todos los demás ahí y le dijeron al carcelero, no te hagas ningún mal, estamos todos acá, no huyó nadie. Entonces el carcelero, bastante sorprendido por la circunstancia, porque lo lógico humanamente era que se hubieran escapado todos, pero había un propósito que ellos estuvieran en esa cárcel, como hay un propósito para todo hijo o hija de Dios que se pone en las manos del Señor, lo que no significa estar exento de injusticia, de falsos testimonios, de gente que se levante en contra, que hable, que mienta, que esté soltando difamaciones. Bueno, todo eso ocurre y seguirá ocurriendo con todos aquellos que hablan de la gracia, del favor, del perdón de Dios, de la misericordia, como estamos haciendo en esta hora. Así que el carcelero escucha a Pablo y dice que se precipitó adentro pidiendo luz, o sea que la cárcel estaba en la parte más de atrás de la cárcel, con los pies en los cepos, atados con cadenas, con reja y sin luz. Y en esas circunstancias, si usted y yo nos podemos imaginar, nos ponemos a cantar, y gozoso, y con corazón agradecido al Señor. Y por allí podríamos decir, pero ¿qué hago yo acá si no hice nada malo? Señor, sacame de acá, hace algo. No, dice que no pidieron a Dios que los saque de ahí, ni que los libre, ni que le haga justicia, ni nada, sino que cantaban y alababan a Dios. Es decir, que se alinearon con la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo estamos alineados a la voluntad de Dios, no podemos tener temor de lo que puede pasar o no. Por lo tanto, usted y yo tenemos que saber que si estamos en las manos del Señor, estamos seguros. Por lo tanto, en este día, en esta hora, usted y yo estemos atentos a lo que está pasando. ¿Está prestando toda la atención? Bien. Entonces dice que el carcelero pide luz, o sea, la luz significa también revelación. Cuando hay algo que usted no ve, cuando hay algo que no sabe cómo hacer, cómo tener respuesta, luz es revelación. Es todo aquello que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos tomar buenas decisiones. Y el temor no tome lugar en tu casa, en tu familia y en todas las decisiones. Así es que, bueno, está allí el carcelero, se da cuenta que porque estaba Pablo y Silas ahí, les dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser qué? Para ser salvo. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces, allí Pablo le dice, bueno, no es muy complicado, como te lo está diciendo el Espíritu Santo ahora. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, que allí estaba solamente el carcelero, una sola persona, fuera de su casa, trabajando,
de carcelero, y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No dijo qué tenemos que hacer para ser salvo yo y toda mi casa, pero siempre Dios te va a contestar mucho mejor y más abundantemente aún de lo que pedimos, creemos o entendemos. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban con él en casa. Es decir, que salieron de esa prisión, fueron a la casa del carcelero, le hablaron a todos, bueno, y dice que también el carcelero les lavó las heridas. Que es la circunstancia que estaban atravesando Pablo y Silas, presos injustamente en el fondo de la cárcel, sus pies atados, puestos con cepos, con cadenas, rejas y además heridos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuánta bronca, cuánto rencor, cuánto resentimiento se podría haber desatado en ellos. Claro, todo eso ocurre en todo aquel que no sabe quién es en el Señor, y que no sabe o que no cree quién está por él. Y usted podrá decir, bueno, si Dios estaba por ellos, ¿cómo permitió que les pasara todas estas cosas? Pero había un propósito de que el carcelero y toda su casa alcanzara salvación, vida eterna. Es decir, que siempre el propósito de Dios supera cualquier razonamiento humano, supera cualquier recurso humano. ¿Cómo podría haber hecho alguien humanamente provocar que se muevan los cimientos de la cárcel, que se abran todas las puertas, que se caigan todas las cadenas, que queden todos así sin ataduras, sin... ¡Wow! ¿Cómo podía hacerse humanamente? No se podía hacer humanamente, sino que había un propósito que estaba totalmente rodeado del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso preste atención cuando alguien le trae buena noticia, cuando alguien manifiesta lo que Cristo ha hecho, hace en su vida. Es un testimonio viviente, no engaño, no mentira, no palabras deshonestas de manipulación, de religión, de humanismo, de politiquería, de corrupción, de engaño, mentira. Y como esta muchacha que trabajaba para las tinieblas. Tenga mucho cuidado con todo aquel que le ofrece, vamos a hacer un trabajo, entre comillas, puedo hacer un trabajo, le garantizo. Y lo que en un principio puede ser a los ojos bueno, tendrá un final terrible, terriblemente malo. Preste atención. Y si por allí ha caído en alguna trampa, alguna red de las tinieblas, de la oscuridad, del ocultismo, se llame como se llame, bueno, procure ponerse en libertad pronto. Deshágase, tome la determinación de no creer más en esas cosas. Y es necesario, si hay ataque a la familia, hay una lucha. Y es necesario que todo aquel responsable espiritual de una casa tome el consejo de la palabra. Y dice la palabra, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la familia. Y cuando dice casa, es la familia. Con sabiduría se edifica la familia y con prudencia se afirma. Y todas esas cosas no son consejos humanos, humanistas, sino que eso está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, usted dice, ¿dónde puedo adquirir sabiduría? ¿Dónde puedo comprar sabiduría? ¿A quién escucho el otro? Solamente que si usted tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, el Espíritu Santo es el que va a activar una sabiduría, una prudencia, una inteligencia espiritual que no se puede obtener en ninguna academia humana. Está bueno que usted estudie la parte humana, está bien, pero cuando usted necesita algo sobrenatural para vencer un problema de lo natural, bueno, la sabiduría de Dios está allí. Estaba en una de las tantas veces que el pueblo de Dios fue llevado cautivo por desobediencia. No permitirá Dios
que te lleven cautivo si estás obedeciendo y alineado con Él. Pero estos estaban desalineados, estaban en desobediencia, y allí había un hombre que tenía un trabajo que nadie quería. Era el que le probaba el vino al rey, por si lo envenenaban, que no muriera el rey, sino que lo probara este hombre que se llamaba un copero. Un copero. ¿Quién quiere el trabajo del copero? Nadie. No, pero está con el rey, está todo el tiempo con el rey. Sí, pero como siempre había alguna conspiración contra el rey, le envenenaba la comida, el agua, el vino, y este hombre tenía la tarea de probar el vino. Y él se entera que su pueblo está en cautiverio, y también se entera que la ciudad estaba derribada, los muros, las puertas quemadas y todo, y dice que oró y lloró al Señor delante de él y dijo: estamos en gran afrenta y oprobio, Señor. Oró. ¿Para qué? Cuando uno ora de esa manera, poniéndose en la brecha, tiene que estar disponible y dispuesto a obedecer lo que Dios te mande a hacer. Como dijo pastor, si usted se pone a orar: Señor, oro, intercedo por esto, por aquello y lo otro, usted tiene que tener la misma disposición, y ahí por ahí un poco más, a comprometerse cuando Dios le diga: sí, estoy con vos, no te va a faltar nada, y habrá un desafío, que va a ser respaldado por el cielo en tanto y en cuanto usted lo haga con obediencia y fe. Así que está este hombre que se llamaba Nehemías y pide permiso al rey, obtiene favor y todo, pero el enemigo está allí para levantar falsas acusaciones, falsos testimonios, está allí para traer intimidación, está ahí y ¿sabe qué? Y sigue estando, no importa. Entonces Nehemías ve la situación, que aún algunos de su mismo pueblo no creían en lo que estaban haciendo. Entonces Nehemías alienta a los que estaban colaborando con él y le dice: no teman, no tengan temor, no se preocupen, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Bueno, y ahora te toca a vos. Hay una batalla por tu casa, por tu familia. Dice: peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas, familia. O sea que hay un ataque a la familia. Hay un ataque a la familia. Y usted dirá: bueno, no es nada nuevo. No, claro que no es nada nuevo, porque a todo diseño de Dios, el enemigo, que usa al incrédulo, que usa al que no quiere, al desobediente, al que le gusta más confiar en las tinieblas que en la luz, al que le gusta más andar en oscuridad que en luz, al que le gusta más el ocultismo que la verdad. Bueno, son personas, lamentablemente, ¿no?, que no tendrán un buen final, sino un final horrible y por la eternidad. ¿De qué estamos hablando? Del infierno. Por lo tanto, este es el día de tomar una decisión por Dios. Está Jesús recorriendo las aldeas, iba pasando por una aldea y había un hombre que era el encargado de recaudar los impuestos, o sea, que tenía cero popularidad, no lo quería nadie. Y dice que era de baja estatura, y había una multitud alrededor de Jesús y él no lo podía ver porque era más bajo que los demás. Entonces, sabiendo por dónde iba a pasar Jesús, corrió adelante, se subió a un árbol para verlo a Jesús cuando pasaba. Y cuando Jesús lo ve, sabe que hay una disposición en el corazón de este hombre que no lo quería nadie, ¿sí?, para que puedas encontrar con Jesús. Entonces le dice Jesús a este hombre que se llamaba Zaqueo: dale, apúrate, bajá de ahí, porque es necesario que yo hoy esté en tu casa. Así que este hombre se baja, se va a su casa, prepara todas las cosas, y Jesús sigue orando y liberando a los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo, trayendo buena noticia, buena nueva, y llega en un momento hasta la casa y entra a esa casa, y allí entran también gente necesitada, gente con fe y gente para criticar y gente para ver si se equivoca en algo. Si no es nada diferente al día de hoy, ¿no? Entonces, este hombre Zaqueo, al ser confrontado no con la acusación ni con la condenación,
sino con el amor y la gracia y la misericordia de Dios, le viene una convicción de que él había hecho mal y él dice, bueno, Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, creyendo que con eso, que con plata, se puede comprar la salvación, la vida eterna. ¿Cuánta gente daría toda su plata por salvar su alma? Y Dios te dice, no alcanza, no alcanza, no hay recursos, no alcanza para alcanzar la salvación, todo el oro del mundo y todos los sacrificios y todas las buenas obras que vos puedas hacer, sino que es suficiente con la gracia de Dios. Y así como dijo el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tengo que pagar, no tenés que pagar nada. ¿Por qué? Porque el costo solo lo pagó Jesucristo. Entonces la salvación es por gracia. Es un favor, es algo que Dios ha preparado de antemano, sabiendo que con ningún recurso humano se puede comprar la salvación. Bueno, dice, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, así como para sacarse un poco de culpa. Y si le he defraudado a alguno, le voy a devolver 4 veces más. Jesús le dijo, mira, hoy ha venido la salvación a esta casa. A Jesús no le debía nada. Jesús no era pobre para que le dé dinero, ni tampoco había sido defraudado por Zaqueo. Así que no precisaba nada, como no precisa nada del sistema, ningún hijo, una hija de Dios. Sí, el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es un hijo del pueblo de Dios. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Tu alma, mi alma. Así que si no tenés a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, este es el día de tomar una decisión eterna. Tomamos decisiones todos los días, decisiones que por allí no te cambian la vida, por ahí usted se toma un café, un desayuno con algún azúcar o no, con lo que sea. Usted decide, y decidimos todos los días, con algo, con esto, con lo otro, pero no te cambian el futuro, ni mucho menos la eternidad. Tomamos decisiones comunes, repetitivas, sí, pero tomar una decisión eterna es lo que está delante tuyo en este día. Y no solamente para vos, sino para toda tu casa. El carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo vos y toda tu casa. Es decir, que cuando entra la vida de Cristo a una casa, cuando entra salvación, vida eterna, cuando entra una transformación de vida por alguien, por uno, en esa casa estará afectado y para bien a toda la casa, desde el mayor hasta el menor. Pero estamos advertidos en este día que a todo diseño de Dios hay un ataque del mismo infierno. Usted verá por todos lados, de cualquier forma, con distintos argumentos, con engaños, con mentiras, con sobornos, con todo, tratar de desarmar y de debilitar y dividir una familia. La unidad en Cristo, escuche bien, es invencible. Así que si hay uno que está viendo y escuchando que está trabajando para la división, trabaja de gusto, y no solamente que vas a acarrear problemas para tu vida, para tu casa y para tu familia. Tenemos en este día al arrepentimiento, porque es pecado eso. Volverse contra los diseños de Dios es pecado. No obstante, teniendo Dios toda la autoridad y todo el poder, no te va a obligar, ni va a pasar por encima de tu voluntad, sino que, como le dijo Zaqueo, por su propia decisión, voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres y cuadriplicado al que lo defraudé. Jesús nunca se lo pidió, Jesús nunca se lo puso como una condición para alcanzar salvación, vida eterna, sino que salió de esa convicción que trae el amor de Dios. Por lo tanto le dijo, hoy vino la salvación a tu casa. Y así como estoy entrando a tu casa con tu permiso en este día, te estoy diciendo, la salvación está a la puerta de tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si viene alguien y te ofrece algo
que va a tener un alcance eterno, y te dice además que no te va a costar nada porque el costo ya lo pagó Jesucristo, ¿vos qué harías? ¿Abrirías la puerta, lo dejarías entrar o lo dejarías afuera? Este es el desafío que el Señor está poniendo delante tuyo en este día. Y si por así sos uno o una solamente que cree en el Señor Jesucristo en esa casa, reclama toda la familia delante del Señor y decirle: Señor, yo me tomo de esta palabra, así como el carcelero recibió salvación, no solamente él y toda tu casa. Tengo un anhelo en el corazón, una intercesión constante por mi casa, por mi familia, para que tu gracia, tu amor y tu misericordia los alcance todos y todos podamos estar por la eternidad en el cielo, toda la casa, toda la familia, del mayor hasta el menor. Y es una oración constante que tenemos por toda la casa, por toda la familia. Hay muchos que ya han inclinado su corazón, dado su corazón a Cristo, pero hay algunos que todavía faltan. Y Señor, clamamos por toda la casa, familia de sangre como familia política, Señor, aún conocidos, amigos, compañeros de trabajo, estudio, vecinos, los reclamamos para Cristo, porque sabemos que hay un ataque de las tinieblas contra la casa, contra la familia, y esto involucra también estas 4 frentes que te nombré al principio: la economía, la salud mental y la familia. Están completamente unidos todas estas cosas, y para todas ellas la gracia y el favor del Señor están disponibles. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Oramos para que el Señor te dé gracia, favor y sabiduría para hacer una bendición, sal y luz en tu casa. Así que te bendigo con paz y con gozo en el nombre de Jesús. Amén y amén.